Aprovechamos para darles muy buenas noches a toda nuestra comunidad del Programa Educativo de Tecnología Ambiental de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que nos acompaña el día de hoy en este evento a un día de iniciar la conmemoración del Día de la Mujer, 8 de marzo de este año 2024. El programa educativo de tecnología ambiental pone en radar una temática importante en el cual desde el género, particularmente desde el enfoque de la mujer, ha tenido un aporte muy importante en esta transformación necesaria, en estos avances que se requieren desde el campo profesional en la gestión del recurso, en su uso, en su tratamiento, en el manejo. Y para nosotros es importante compartir esta experiencia, sí, ser parte de ese ejemplo, de ese esfuerzo que realizan nuestras profesionistas, nuestras ingenieras en el área de la tecnología ambiental, nuestras técnicas superior universitarias que se desenvuelven en el área y cómo impactan dentro de sus comunidades. Es por ello que el día de hoy, Mujeres Transformando el Mundo, un enfoque desde el agua, presenta a nuestras invitadas del día de hoy y nuestras panelistas también que estarán presentando sobre esta temática. Y para ello, nuestras moderadoras que nos acompañan también dentro del evento, las maestras Patti Cuautle y la maestra Sandra Armida, estarán presentando a nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy, nuestras profesoras de verdad tan entusiastas y gran motor dentro del programa educativo. Adelante, profesoras. Maestra Patti. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Se encuentra con nosotros la doctora Estefanía Martínez Tavera. Ella es destacada catedrática e investigadora con nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores en el área de Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Es graduada de Ingeniería Química Industrial por la UTLAB, con estudios de posgrado en el TEC de Monterrey y en el CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Se desempeña actualmente como catedrática investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sus áreas de investigación se centran en el estudio de la procedencia de contaminantes, especialmente contaminantes emergentes como los microplásticos, utilizándolos como trazadores de contaminación y toxicidad ambiental en cuencas hidrográficas. Estefanía ha liberado varios proyectos importantes, entre ellos biomonitoreo y salud ambiental en la cuenca del río Atoyac y determinación de microplásticos en cuencas hidrográficas, evidenciando su compromiso con la investigación aplicada y la solución de problemas ambientales. Además, su labor como investigadora ha ocupado cargos de relevancia en instituciones gubernamentales y en el sector privado como directora de planeación de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, jefa de programación y política ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente y coordinadora ISO 9000 y jefa de calidad de COMEX. Su perfil académico y profesional se complementa con una destacada participación a nivel internacional como ponente en diferentes congresos y eventos científicos en lugares como la India, Hawái, Estambul, Barcelona y Singapur. Es miembro de prestigiosas organizaciones científicas y redes temáticas a nivel internacional y nacional. También se encuentra con nosotros la maestra Claudia Rivera Contreras. Es una geógrafa con una destacada trayectoria en el ámbito educativo, titulada y con estudios de maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales naturales, convirtiéndose en una figura influyente en este campo. Su compromiso con la educación se evidencia desde los inicios de la Universidad Abierta y Distancia de México, donde ha dejado una huella significativa al impartir cursos propedéuticos y contribuir en diversos programas educativos. Su dedicación se consolida al integrarse en la carrera de Ingeniería en Tecnologías Ambientales, donde imparte asignaturas como Contexto Socioeconómico de México, Sociología Ambiental y Sistemas de Información Geográfica, transmitiendo un gran entusiasmo y comportamiento, compartiendo su pasión con sus estudiantes.
La maestra Claudia tiene más de 28 años de experiencia docente en diferentes niveles educativos públicos y privados. Participó en procesos de evaluación educativa, colaborando en la elaboración y validación de reactivos para el Comité del Ceneval. Su incursión en la educación a distancia durante los últimos 15 años demuestra su adaptabilidad y compromiso con la evolución de la enseñanza, siendo parte de instituciones como la UNAM, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y la UNADEM. Además de ser una educadora dedicada, la maestra Claudia es una apasionada del medio ambiente, reflejado en su compromiso con las tecnologías ambientales y su interés por conservar y mejorar el entorno de su comunidad. Su impacto de la educación a distancia y su contribución a la formación de profesionales conscientes la convierten en una figura inspiradora en el ámbito académico. Nuestra egresada, Candelaria Espinosa Rodríguez, nació el 2 de febrero de 1984 en la comunidad de Chichatla, lugar de Charcos, Chanchinol, Hidalgo. La enseñanza educativa del área era bilingüe a nivel primaria, debido a que es una comunidad pequeña sin servicios de factibilidad ni infraestructura suficiente, y por la necesidad de continuar estudios, se mudó a la cabecera municipal de Tlanchinol para estudiar la secundaria. Su lengua materna es el náhuatl. A los años se mudó a la ciudad de Pachuca para estudiar la licenciatura de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sin embargo, en sexto semestre, al comenzar a cursar optativas, escoge la materia relacionada con la biología y comienza a aventurarse en el mundo de las células y la bioquímica, por lo que dedica a hacer cambio de carrera, comenzando a estudiar la licenciatura de biología. Comenzó a desempeñarse profesionalmente en la consultoría ambiental y en ese mismo año se casa, y en el 2011 tuvo su hijo, y en el 2016 decide ingresar a estudiar la carrera de Ingeniería en Tecnologías Ambientales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En el 2019 tiene a su hija y regresa a la universidad en el año del 2021. Actualmente sigue siendo consultora ambiental especializada en la realización de estudios de impacto ambiental, riesgo ambiental, presentando sus servicios a empresas particulares y a gobierno. Micrófono, maestra Patti. No se escucha, disculpe. Nuestra egresada Miriam Berenice Tinoco. Ella es fotógrafa artística de Ciudad Juárez, radicada actualmente en Buffalo, New York, reconocida por su trabajo en la fotografía digital, habiendo expuesto su obra en diferentes espacios tanto en México como en Japón. Su compromiso con la naturaleza y el medio ambiente la llevó a estudiar Ingeniería en Tecnologías Ambientales, donde ha establecido un programa de educación ambiental para niños, padres y docentes en la región del noroeste de Brookport, New York, como parte del programa de educación para migrantes. Un ejemplo notable es su proyecto terminal Arte en el Reciclaje, que busca concientizar sobre la importancia del medio ambiente, en especial en el uso responsable del agua, mediante el reciclaje de botellas de plástico. Su visión a futuro incluye continuar con sus proyectos ambientales y seguir generando un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo a la protección del planeta y dejando un legado inspirador para las generaciones futuras. Nuestra egresada Nadia Karen Monreal Páez, edad 35 años. Es egresada del Instituto Tecnológico Superiores del Campus Aguascalientes en la licenciatura de Mercadotecnia. En la UNADEM estudió la licenciatura de Ingeniería en Tecnologías Ambientales, recién graduada. Su lugar de residencia es Fresnillo, Zacatecas. Con respecto al enfoque al agua, se ha participado en el proyecto titulado Desarrollo del Plan Integral para la Captación de CO2 en LDC, México, empresa ubicada en el estado de Veracruz. Proyecto que tiene el objetivo de la captación, la acumulación y el mejor aprovechamiento del agua, desarrollando un sistema integral que apoye en acciones de remediación del suelo, del subsuelo, así como del aire de la región. Esto es con la
la plantación y mantenimiento de árboles endémicos para la regeneración del aire. El agua como elemento rector indispensable para que los distintos ciclos biogeotérmicos del planeta realicen su fusión y equilibrio de generar un ambiente apto para el desarrollo de toda forma vida. Y nuestra estudiante que actualmente cursa el proyecto terminal, Jessica Esmeralda Suárez Mujica, tiene una edad de 39 años, es originaria de La Paz, Baja California Sur, donde realizó sus estudios de bachillerato en el CETMAR 04 en el área de pesca deportiva, continuando sus estudios en pedagogía en la Escuela Normal Superior del Estado. Posteriormente, cambió de residencia al puerto de San Blas, Nayarit, desde el 2009 a la fecha. Ahora, tras 14 años dedicados solo a su hogar, decide retomar sus estudios en la UNADEM, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías Ambientales, lo que le ha permitido trabajar para titularse en el proyecto terminal que se enfoca en determinar la dinámica de flujo y calidad del agua en el sistema lagunar de los esteros Pozo Rey y San Cristóbal en el municipio de San Blas, realizando un análisis y muestreos en varios puntos específicos donde están las descargas residuales domésticas y acuícolas del pueblo. Ellas son nuestras invitadas. Muchísimas gracias, maestra Patti. A continuación, nuestra maestra Sandra María Armida Macías nos dará un breve contexto sobre la temática de este conversatorio. Adelante, maestra Sandra. Muchas gracias, maestra Marcela. Bueno, yo les voy a dar algunos datos crudos, un poco al tema justo de nuestro conversatorio del agua. Según el Banco Mundial 2024, alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguro y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Estas repercusiones afectan de forma desproporcionada, pues principalmente a los más pobres, ¿no? Y los más vulnerables. El cambio climático se manifiesta a través del agua. Una cifra también importante es 9 de cada 10 desastres naturales se relacionan con el agua. De acuerdo a lo que nosotros también trabajamos en la universidad, la Agenda 2030, el Objetivo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, el número 6 justo trata del agua, es garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Estas metas de este objetivo cubren tanto los aspectos del ciclo de agua como los sistemas de saneamiento. Ahorita, a estas alturas del 2024 para el 2030, realmente estamos todavía lejos de llegar a estas metas. Quiero darles unos datos también. Los litros promedio consumidos a diario per cápita por país. Estos datos en Estados Unidos son 575 litros promedio per cápita, en Italia 386, Japón 374, México 366, España 366, Noruega 301. Estamos dentro de estas cifras. Otro dato importante, si me puedes apoyar, maestra Patti, con la siguiente diapositiva, por favor, es según la ONU Habitat. Si muestras la siguiente diapositiva, maestra Patti. Solo tengo esta, maestra Sandra. Aquí observan justo esta del agua. Ok. El 36%, según los datos de ONU Habitat, el 36% de la población mundial, que son 2.500 millones de personas, viven en zonas con estrés hídrico. Estamos llegando a unas cifras muy, muy fuertes. Por ahí tenemos otras de la UNESCO, justo
que habla del 80% de todo el agua residual e industrial y municipal se vierten al medio ambiente. Son cifras muy fuertes. Más de 3 millones de personas carecen del acceso a esta agua justo y para algo primordial que es lavarse las manos. Dados estos datos que no son nada fáciles, queremos comentar, bueno, hay muchos, perdón, disculpa, muchos detalles al respecto. En México, ya hablando más del tema de las mujeres y esta falta de este recurso, en México, 7.8 millones de hogares no tienen acceso de agua, según ONU Mujeres. Se estima que el 80% de estos casos, las mujeres y las niñas son las encargadas de acarrear el líquido y son las más propensas a sufrir estos daños en salud ante esta imposibilidad de mantener una buena higiene. Uno de los grandes retos pues, son las fugas, el abuso del agua. Estos son problemas que, bueno, creo que algo se va a abordar ahorita. Ya para cerrar este contexto, justo este 8 de marzo, mañana, tendremos el Día Internacional de la Mujer. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, desea reconocer este rol de las mujeres, que son las protectoras del agua en muchos de los hogares, ya que generalmente ellas son las que se ven involucradas directamente en el proceso de recolección, uso y administración del mismo en los hogares. Muchas culturas a nivel del mundo, una de las responsabilidades de las mujeres es justo esta, es por ser la madre, la labor que toma en estas ocasiones, el día a día, el trabajo, después del trabajo y posteriormente utilizan para la cocina, para los alimentos, el aseo personal, el de casa, entre otros. Según los datos de las Naciones Unidas, publicados el agua, fuente de vida 2005-2015, en el continente africano el 90% de las mujeres se dedican a esta tarea. Estos solamente son algunos datos y para dar contexto a la siguiente etapa de este conversatorio. Muchísimas gracias, maestra Sandra. Pues este contexto es muy importante para dar inicio precisamente a la dinámica que tendremos dentro de este conversatorio. Realizaremos un planteamiento y con ello daremos 3 minutos a cada una de nuestras panelistas para que puedan aportarnos la perspectiva que tienen desde cada una de estas reflexiones. Para iniciar nuestro conversatorio, pasaríamos a nuestra diapositiva, la 6, donde vemos el primer planteamiento y con ello conocer desde su experiencia personal, su experiencia profesional. Quisiéramos saber si nos podrían compartir con nosotras cómo se dieron cuenta del impacto del agua en sus vidas o en qué etapa de su desarrollo se volvieron conscientes de su importancia. Para este primer orden de participaciones, iniciaremos igual que la presentación. Sería la doctora Estefanía en un primer momento, doctora. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todas. Ahorita, retomando la pregunta que hiciste y haciendo un poco de memoria, la realidad es que esta conciencia ni siquiera fue en la maestría. Sino cuando empiezo a trabajar en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, con este primer acercamiento a los problemas que vive el segundo río más contaminado. Todos sabemos que el Lerma se lleva las palmas de oro, pero tras el Lerma tenemos el río Atoyac, ¿no? Y haciendo trabajo de campo desde la dirección que me tocaba, empecé a darme cuenta que había un grave problema en términos de contaminación, de disponibilidad de agua. Puebla, no tenemos el agua que todos pensamos que podemos dar y regalar, de tal manera que ahí empieza mi trabajo mucho más consciente en términos de agua. O sea,
no solamente como, en esa época estaba como directora de planeación y pues desde el escritorio se pueden hacer muchas cosas interesantes, pero la realidad y la cercanía con los problemas que muchos de los habitantes, en este caso los poblanos, tenemos, me abrió el panorama, me dio una idea muy distinta respecto a mis tareas en ese sentido que tenía yo asignadas, pues, en esa dirección. Muchísimas gracias, doctora. Enseguida, maestra Claudia Rivera. Gracias, buenas noches. Pues consciente del problema del agua desde pequeña, ¿no? Desde que yo acarreaba cubetas de agua, ¿no? Desde una llave hasta llevarlas a mi casa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, desde pequeña sufrí, ¿no? El problema del agua. Después, más adelante, ya viviendo en la Ciudad de México, pues también, bueno, yo veía las caricaturas y decían, no, en un futuro van a comprar agua embotellada, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo vamos a comprar agua embotellada si yo puedo abrir la llave y tomar todo el agua que quiera? Pues ya que llegué a la universidad, yo estaba ya comprando botellas de agua, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Cómo va evolucionando todo ese cambio de que uno tiene el recurso y luego dices, pues ahora ya no, ¿no? Y ahora, en los últimos años, tengo mi familia en la Ciudad de México, yo vivo en Chiquinahuapan, Puebla. Cuando voy allá, no hay agua, cae 2 veces a la semana, ¿no? Entonces hay muchas problemáticas, cosa que aquí todavía no pasa, pero sí hemos tenido varios ya problemas. Por ejemplo, le comentaba a la maestra Patti al inicio que anteriormente aquí nuestro municipio, nuestra región es fría y llovía muchísimo, ¿no? Bueno, la mayor parte del año siempre con chipichipis, y desde los últimos años, en especial el año pasado, calores, la lluvia disminuyó, nuestra laguna de donde nosotros consumimos el agua, nos dotan de ahí el agua, ha bajado sus niveles, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho varias acciones aquí, tanto en mi comunidad como en el municipio, las mujeres, y quizás más adelante vayamos a comentar esto en las siguientes preguntas. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Enseguida, nuestra ingeniera Candelaria Espinosa. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias. Pues igual, desde pequeña, bueno, yo creía que tenía el problema de pequeña, porque en la comunidad donde vivía, pues no había servicios de factibilidad, entonces teníamos que ir hasta el pozo a traer el agua. Pero pues en esa época, pues como niña, pues sí, decía, hay que ir a recoger el agua, a caminar a grandes distancias, pero realmente yo no magnificaba el problema. Posteriormente, pues yo me traslado a una cabecera municipal y ya poco a poco la comunidad pues va teniendo su infraestructura. 10, 15 años después, ya el área, pues en el sitio ya llega la luz, porque no se tenía luz, no se tenía la red de drenaje de agua potable, ni de drenaje. Entonces, cuando la gente solicita, hace sus gestiones ante el gobierno, se introduce la carretera, la terracería. Sin embargo, pues nadie magnificó la problemática que ocasionaría por la tala de los árboles. Entonces esto pues implicó un impacto negativo hacia el ecosistema, porque los cerros donde habían cascadas, pues poco a poco comenzó a secarse. Entonces, y actualmente al ir a la comunidad, sí hay servicios de utilidad, las infraestructuras son necesarias, pero ¿bajo qué costo? Se carece actualmente de agua. Antes es un lugar donde hay mucha niebla, actualmente los calores son muy altos, se carece de que el suelo pues se siga recargando por la disminución de la cubierta vegetal. Entonces ya no se está realizando la recarga a los mantos acuíferos como hace 20, 25 años atrás, lo cual
pues eso ha repercutido negativamente. Actualmente, pues yo me dedico a hacer los estudios de impacto ambiental y veo toda la afectación que implica el desarrollo de cualquier tipo de obra. Entonces, lo que se hace a las peticiones, o se busca la manera que como individuos, pues concienticemos en cuidar el agua, racionalizarlo. A las empresas se les solicita que dejen al menos un espacio permeable, lo cual que nos ayude a realizar la filtración del agua, porque pues estamos ya, bueno, considero que estamos ya en el umbral de que pues si seguimos con las mismas políticas y no buscamos estrategias de mejora en cuanto al cuidado del agua, pues las generaciones futuras son las que van a sufrir. Entonces, pues realmente debemos de invitar, o a todos los individuos debemos de incluirnos para el cuidado del agua y a su vez esto pues, que repercuta en el mejoramiento del ecosistema. Muchísimas gracias, ingeniera Candelaria. Enseguida, ingeniera Miriam Berenice Tinoco. Adelante. Creo que es necesario activar el micrófono, sí. Listo, perfecto. Perdón. Muchísimas gracias. Bueno, también en mi experiencia, también desde pequeña, escuchaba a mis padres decirme, no tires el agua, acuérdate de cerrar las llaves del agua, no juegues con el agua o cuida el agua. Y pues también recuerdo algunos comerciales de la televisión, y bueno, solo era lo que, bueno, cuando era pequeña, nada más sabía yo que era no hacer, que no tenía que tirar el agua, pero más no comprendía en sí la importancia del agua. Pero me hacía falta esa parte de concientización diaria sobre la importancia. Y bueno, al iniciar mi carrera, pues me di cuenta del gran impacto del uso del agua y pues ahí fue donde ya se empezaron a hacer más investigaciones, donde me di cuenta de todos estos impactos que hay ya en el mundo también, globalmente, no solamente en México. Y pues bueno, y las diferentes áreas en el que el agua pues es sumamente vital. Pues sabemos que el agua es la base de la vida, las sociedades, economía mundialmente, y actualmente este recurso es cada vez más escaso en el mundo, donde después se vienen grandes desafíos ya climáticos que los estamos viviendo en este momento. Y otra de mi experiencia que marcó fue cuando viví en Japón, que me quedé muy sorprendida de que tienen un buen sistema de suministro de agua potable, que es tan buena que pues se puede tomar del grifo, de la llave. Entonces me sorprendía mucho eso, que te servían, ibas al restaurante, te servían el agua y yo decía, ¿cómo me voy a tomar esta agua? Me sorprendía mucho todo eso, que podías tomar el agua y era totalmente buena, y pues el servicio de suministro del agua era administrado pues de una manera muy significativa a la mejora pues de las condiciones de salud, de higiene y también de agricultura. Y pues bueno, creo que la parte que marcó a mí fue pues la parte educativa. Pienso que es muy importante este tipo de información del agua, que tiene que ser concientizada a nivel educativo desde pequeño, primaria, secundaria y preparatoria. Muchísimas gracias, ingeniera Miriam Berenice Tinoco. Y enseguida sería nuestra ingeniera Nidia Karen Monreal. Adelante. Hola, buenas noches a todas. Bueno, escuchando a cada una de las participantes, me dio el tiempo a reflexionar sobre mi propia experiencia. Y básicamente yo creo que fueron dos momentos en que yo tomé conciencia sobre el impacto del agua. En un primer momento era cuando hace unos años vivía en Aguascalientes y vivía enfrente de un río que es el río San Pedro. Entonces, en momentos de mucho calor era muy notorio el olor, los daños que se generaban por
por la contaminación, el desagüe y todo lo que va a desembocar a los ríos. Y como que me abrumó de sobremanera el saber que es una pequeña muestra de cómo están la mayoría de nuestros ríos en México, porque al compartir experiencias y al estar estudiando en la universidad, compartir experiencias con mis compañeros en los foros y saber que ese era el común, era el escenario más normal en todo el país, sí me sobrecogió sobremanera el saber que los ríos están siendo contaminados constantemente por la industria, por la sociedad en general, son focos contaminantes de muchas cosas. Y pues sí tomé mucha conciencia al respecto de los seres vivos que ahí se desarrollan, desde microorganismos y todos los impactos que puede tener en la salud humana. Entonces ese fue un primer momento. El segundo momento yo podría decir que fue al realizar trabajo de campo, como decía la doctora Estefan, al realizar un estudio de mercado e ir especialmente a las casas, a los hogares de zonas rurales, donde para ellos es inconcebible tener un baño, agua para lavarse las manos, un drenaje. Es algo inconcebible porque es muy caro, no hay los recursos, no hay ni siquiera las instalaciones. Entonces, eso es algo que me impactó mucho, pero pues ya fue en mi vida profesional. Debo confesar que en mi vida infantil o primaria yo no carecí de esas situaciones respecto al agua, y es hasta mi vida profesional que he tomado conciencia respecto a eso. Y ahora, escuchando las cifras que nos mencionaron las maestras, pues es duro darse cuenta que ese panorama se ve reflejado no solo en gran parte de México, sino pues a un nivel más grande, un nivel ya global. Entonces, esa sería mi experiencia. Muchísimas gracias, Nidia. Y enseguida, pues a nuestra estudiante, nuestra próxima ingeniera en tecnología ambiental, Jessica Esmeralda Suárez. Adelante. Pues igual mi experiencia viene de pequeña. Viví la mayoría de mi infancia y mi juventud en la ciudad de La Paz y, como saben, es un estado semidesértico donde el agua es muy escasa. Te dan una vez por semana el agua potable y los 4 días, 5 días no tienes agua. Entonces, también, al igual las lluvias son escasas, son 3, 4 veces por año. Entonces yo miraba que mi papá lo que hacía, limpiar el techo de la casa que tenemos, y cuando miraba que ya se estaban poniendo las nubes, ponía tinacos o tambos de 200 litros para captar esa agua de lluvia y poder regar sus plantitas o bien mantener en los labores del hogar, utilizar esa agua que era colectada, y el agua principal que tomábamos del grifo era para solamente higiene personal. Entonces ahí fue una forma en que yo empecé a tomar conciencia en que sí había necesidad de cuidar el agua en nuestro hogar. Y el siguiente punto también en el que me di cuenta que siempre he estado relacionada en cierto punto con el agua, no nada más con el agua potable, sino con el agua de mar. Empecé a conocer y me di la oportunidad de trabajar en un centro de investigaciones donde trabajaba con moluscos y miraba la importancia de una buena calidad de agua, que el agua estuviera limpia, que pues ellos necesitan vivir y nosotros también necesitamos comer, ¿verdad? Entonces, cómo reproducirlos y mantener un agua de calidad para ellos. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que necesitamos tener un agua buena y cuidarla sobre todo. Muchas gracias, Jessica. Los invitamos también a todos los que nos acompañen igual a ir colocando sus reflexiones a este respecto dentro del chat y pasaremos a la siguiente
ronda de preguntas y para ello nos acompaña la maestra Sandra. Gracias, maestra Marcela. Esta pregunta va dirigida a la doctora Estefanía Martínez Talavera. Doctora, ¿qué acciones específicas puede tomar los gobiernos, las empresas, los ciudadanos individuales para abordar eficazmente la escasez de agua y promover esta gestión sostenible del agua en todo el mundo? La verdad es que es una pregunta muy compleja. No tiene una sola respuesta. Te platico un poco en antecedentes para que pueda explicarme o sea un poco más concreta en mi respuesta. Yo trabajo, bueno, para empezar, la pregunta que estás haciendo va en términos de seguridad hídrica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de agua, el agua que consumimos en muchas partes de nuestro país es agua subterránea. Y agua subterránea que no tratamos o no tratamos de manera adecuada y la disponemos en cuerpos federales, llámese barrancas, ríos, lagos o lo que se deje de forma cercana, ¿no? En el caso de Puebla, tenemos un muy serio problema. De hecho, hago muchas cosas de toxicidad ambiental relacionadas a la salud con contaminantes. De hecho, recientemente hicimos un estudio de metales pesados, diferentes análisis en sangre, orina y cabello de adolescentes aquí en esta cuenca, porque hay una gran incidencia de cáncer, o sea, de leucemias infantiles, cáncer de mama, o sea grupos vulnerables y insuficiencia renal, cáncer de pulmón. Son de las enfermedades con índices más altos a nivel de República Mexicana y que están asociados probablemente a la contaminación, en este caso en el río. De tal forma que no podemos pensar en agua potable para consumo sin pensar en lo que estamos haciendo con el agua que utilizamos y que no estamos tratando y que estamos mal disponiendo, porque ya involucramos temas de salud. Entonces, ¿cómo arreglar este círculo vicioso? Varias de las compañeras hablaron de temas de educación. Nuestra Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y la propia Conagua a nivel nacional apuesta por plantas de tratamiento. Sin embargo, no necesariamente son la solución. Hay que partir de temas de origen, ¿no? Es decir, la no contaminación, el buen uso del agua, en este caso del agua potable, de tal manera que los problemas que haya que resolver sean menores, ¿no? Yo hace ratito que decían estos comerciales en la televisión, yo me acuerdo mucho de niña, el ciérrale, porque no sé si recuerdan que antes el Sábado de Gloria era una desperdiciadera de agua espantosa, ¿no? Afortunadamente eso ya dejó de ser, ¿no? Pero, regresando al tema, la tecnología es parte de la solución, pero no la única respuesta. A eso voy. Porque, otro ejemplo, ¿dónde hay más atropellados? Pues debajo de los puentes peatonales, ¿no? Las plantas de tratamiento son parte de la solución. Una buena gestión del agua desde los sistemas operadores de agua es parte de la solución, pero no la única, porque nosotros, como usuarios, también somos corresponsables de la solución a los problemas. Y en esto, mucho de lo que comentaban desde la captación de agua de lluvia, cómo hacemos el uso eficiente dentro de nuestras casas. Por increíble o inverosímil que parezca, de repente hay jóvenes que cuando les preguntas de dónde sale el agua, pues de la llave, ¿no? Y no saben o no ubican de dónde obtenemos el agua. Entonces, yo creo que debemos apostar por un tema de educación ambiental integral que nos ayude a cambiar de paradigma y pensar que vamos a tener disponibilidad de agua todo el tiempo que queramos, ¿no?
y que eso nos ayude a potenciar los cambios en los adultos, ¿no? Antes de que nos llegue, pues en algunos lugares ya los tenemos así, problemas tan serios como la contaminación de agua superficial, la contaminación de nuestros acuíferos, la disminución en términos de volumen disponible para uso de agua potable de nuestros acuíferos o la propia contaminación de nuestros acuíferos, ¿no? Entonces, creo que tenemos una gran tarea y aquí las compañeras que traen un entusiasmo especial por tema de educación, tenemos una gran tarea. Lo otro, la parte tecnológica nos va a ayudar, pero el hacernos conscientes del problema realmente nos puede llevar a resolver muchos de los problemas que tenemos. Muchísimas gracias, doctora Stephanie. La siguiente pregunta también conecta mucho con esta reflexión, estos aspectos que pone sobre la mesa la doctora Stephanie y dirigido a la maestra Claudia Rivera. ¿Cuál nos podría decir que es el papel de la educación y la sensibilización pública en la promoción de prácticas de consumo responsable del agua y en la conservación de nuestros recursos hídricos? Adelante, maestra Claudia. Sí, gracias. Pues la educación, como siempre, pues es muy importante, ¿no? O sea, y yo creo que desde promover los programas educativos, ¿no? Así como ahorita nosotros tenemos en nuestra universidad, o sea, los programas educativos deben de destacar justamente esa importancia, ¿no? De la gestión del agua y también de cómo las mujeres pueden desempeñar un papel importante y crucial en esto, ¿no? Y aquí, bueno, pues enfocados a nuestra carrera de tecnología ambiental, justamente los diversos programas de estudio de muchísimas carreras podrán estar encaminados, pero entonces justamente hay que ver, ¿no? Que aquí nuestro programa educativo también puede fortalecer esa gestión del agua y sobre todo el papel de la mujer, ¿no? De la mujer, cómo puede ser crucial su participación, ¿no? Las mujeres siempre deben de tener una participación activa, significativa en la toma de decisiones. Entonces, nuestras estudiantes deben de saber que pueden, ¿no? O sea, que ellas pueden ser gestoras, pueden ser partícipes, siempre tienen que tener esa participación, ¿no? Que está relacionados con pues, proyectos relacionados con el agua. Por ejemplo, ahora, en anteriores asignaturas siempre yo he tocado problemas de diversas problemáticas de las comunidades de los estudiantes, pero este curso en particular me sorprendió que muchos tocaron el tema del agua, ¿no? Entonces, cómo ahí también se va observando pues que ya es imperativo, ¿no? Que ya por todos lados en México y en el mundo está surgiendo esa problemática. Anteriormente, pues hablaban de los bosques, de otras cosas, ¿no? Pero en este curso me sorprendió que muchos de los estudiantes pues abordaran esas temáticas, ¿no? Entonces, pues también impulsarlos, ¿no? A eso. Y ahora, pues con el reto ciudadano 17 de nuestra universidad, pues también, ¿no? Fortalecer, impulsar a nuestros estudiantes a que puedan desarrollar los que estuvieron desarrollando esos proyectos y los que no, pues se les invitó también. Y bueno, hubo bastante participación, ¿no? Entonces, pues la educación va a ser siempre importante y como decía la maestra, la doctora, pues desde todos los niveles, ¿no? Pero yo siempre he dicho que, por ejemplo, la docencia no solamente se debe de quedar en el aula, ¿no? La docencia nosotros la debemos de estar divulgando o practicando en nuestras comunidades, ¿no? Aquí a mí todo el mundo me conoce, es una comunidad pequeña, bueno, Chignahuapan es una ciudad media, pero está rodeada de toda una zona rural, ¿no? Entonces, yo platico con los de la basura, con la señora que hace el aseo, que si voy a pagar el agua, estoy platicando, ¿no? Con las personas, con mis vecinas, ¿no? Entonces, todo eso dicen, oiga, Oscar, yo empiezo a platicar y luego ellos dicen, usted es maestra, ¿verdad? Entonces, les digo, bueno, ¿y por qué saben que soy maestra? No, pues es que cómo nos está platicando, cómo nos orienta, ¿no? Entonces,
la educación no nada más está en el aula, ¿no? Y también eso va para las estudiantes que, bueno, o sea, nosotras podemos hacer nuestra profesión desde nuestros lugares donde estemos, pero también tenemos que, pues, exponer nuestros saberes con los demás, ¿no? Con la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí pues yo he hecho desde hacer con las vecinas, ¿no? Ya hicimos nuestro comité, ya hicimos cambios, hicimos bajadas de agua. Antes, por ejemplo, las bajadas de agua iban directamente al drenaje. Hicimos que, bueno, ya nos cambiaran la tubería para que ya tengamos, nosotros estamos recolectando ya nuestra agua, ¿no? Entonces nos hicieron instalaciones. Las nuevas casas le fuimos a decir al arquitecto, es un fraccionamiento, que ya no pusiera la bajada de agua directamente al drenaje, sino que hiciera bajada con contenedores, ¿no? Al menos para regar, ¿no? Entonces hicimos foros, también hemos realizado, empezamos con foros para el cuidado de la laguna de Chignahuapan, que es donde nosotros nos abastecen el agua, y a partir de eso, bueno, pues se formó un comité, ¿no? De conservación y preservación del agua de la laguna, ¿no? Entonces se han hecho diferentes acciones, pero entonces uno tiene que estar ahí, ¿no? No nada más aquí con mis alumnos, ¿no? Entonces también en mi comunidad, en todo el municipio, en diversas comunidades, con los familiares. Por ejemplo, aquí también hay un grave problema, que antes de la pandemia, por ejemplo, habían 5 invernaderos de jitomate. Está embarazada. ¿Y eso qué? ¿Perdón? Se activó, ya, listo. Había 5 invernaderos de jitomate, ¿no? Antes de la pandemia. En la pandemia, pues se reactivó eso. Las personas decían, bueno, pues ya no puedo hacer otra cosa, voy a cultivar jitomate. Después se incrementaron como a 50 y actualmente hay 200 invernaderos en Chignahuapan o más, ¿no? Entonces, la presión sobre el agua, por ejemplo, en las comunidades donde están siendo establecidos, por ejemplo, ya mis tías, no, oye, no, es que ya no nos llega el agua porque la están tomando los invernaderos. Les dije, no, pues es que ustedes deben de luchar y deben de ver, bueno, pues ya las organicé, fueron a la presidencia municipal, bueno, se formó también un comité, ¿no? Entonces ahora ya tienen que primero el agua hacia la comunidad y los invernaderos tienen que buscar la forma, ¿no? Entonces se hicieron varias acciones. Entonces, pues bueno, hay mucho que las mujeres podemos hacer, ¿no? Entonces, desde diversas acciones. Y bueno, y yo aquí en la educación, yo soy feliz, ¿no? Con mis estudiantes atendiendo, impulsando todos los proyectos, ¿no? Ahorita con el reto 17, varios de mis alumnos participaron y estoy muy feliz de que hayan logrado su reto, ¿no? Compartiendo todo lo que han estado desarrollando desde sus casas. Y bueno, nosotros, ¿no? Desde nuestras propias casas podemos hacer muchas cosas. Pero bueno, dejo que sigan compartiendo las demás. Muchas gracias, maestra Claudia. Bueno, proseguimos y hablando sobre este trabajo comunitario que tenemos que realizar, yo creo que y vamos como que las mujeres somos mucho de trabajar en comunidad. No sé si Candelaria nos pudiera platicar cuáles serían esos principales desafíos que enfrentamos como mujeres en el acceso al agua y cómo podemos superarlos para mejorar esa calidad de vida dentro de nuestras propias comunidades. Su micro grande. Ok, listo. Pues los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos, pues realmente son muchos, porque pues realmente pues tenemos menos del 1% para hacer uso del agua y del cual pues poco a poco se ha ido disminuyendo. Esto es por la disminución de la cubierta vegetal, el aumento de la población y las necesidades que esto conlleva. Entonces, pues
aquí se necesita mucho apoyo de los gobiernos, de los diferentes, pues tanto municipales, estatales, federales, para que pues se trabaje en inclusión hacia el medio ambiente. Es decir, sí, todos como individuos pues debemos de poner nuestro granito de arena en racionalizar el uso de agua. Sin embargo, aunque lleguemos a realizar la cosecha de lluvia, reutilizamos el agua que llegamos a utilizar en nuestras viviendas, no es suficiente. Es debido a que, aunque existen algunos ordenamientos de uso de suelo, no se llevan a cabo tal cual como se estipulan en las políticas de uso. Entonces, pues aquí se pide realmente que a lo mejor los gobiernos sean mucho más estrictos en cuanto al control del agua. A lo mejor, aunque suene muy radical, pero podría ser de que pues ya se comience a restringir el uso de cada habitante, tiene solamente tanta cantidad de agua a utilizar y debes de buscar la manera de cómo racionalizarlo, porque regresando al agua que tenemos, pues el agua subterránea que existe, pues no tenemos fácil acceso a ello, por eso en las diferentes partes del país pues se carece de agua, por las modificaciones del cambio climático, ya no se están realizando las recargas y aunque existen algunas plantas de tratamiento, muchas de ellas pues están inhabilitadas por el alto costo que llevan esto a mantenerlo. Entonces, de ahí es la importancia de como profesionistas, como individuos, pues hagamos todos la inclusión de esta concientización y que todos pues tengamos la inclusión en cuanto a cómo debemos de manejar nuestro consumo y control del agua. Entonces considero de que pues hay mucho trabajo que hacer como individuos y buscar la manera de mejorar para que no afectemos a nuestras generaciones futuras que realmente pues ya se están viendo afectados, ya nos estamos viendo afectados por lo mismo. Sería todo. Muchas gracias, Cande. Ahora, la siguiente pregunta va dirigida a la egresada, la ingeniera Nidia Karen Monreal. Nidia, ¿tú crees, y seguimos con esta misma tónica de las comunidades? La pregunta es, ¿cómo crees que las mujeres pueden contribuir de manera significativa al cuidado y gestión del agua en sus comunidades? Bueno, volviendo al punto de qué es comunidad y en mi experiencia, las mujeres siempre, como ya mencionaban, trabajan en comunidad y a diferencia de que pensemos o tengamos posicionado en la mente de que hay más familias machistas, realmente hay mucho porcentaje de mujeres que son jefas, que llevan la jefatura en el hogar. Y yo pienso que una solución es un total y rotundo cambio de conciencia, sí desde la educación, pero también como habitantes, como seres humanos, deberíamos de tener un verdadero cambio de conciencia respecto al uso, a la gestión correcta del agua. Yo he reflexionado bastante este punto porque considero que no solamente basta con que el gobierno sea jefe, rector de todo eso, sino que todos los habitantes deberíamos de tener una participación muy, ¿cómo debería decirle? Pues realmente con un esfuerzo verdadero de cambio, de un cambio de conciencia respecto al agua. Y en específicamente a la pregunta, las mujeres pues son las que llevan la jefatura del hogar, llevan la educación de los niños, son las que deberíamos de tener ese cambio de conciencia y de instalar esa semillita en las nuevas generaciones para que ya en futuras generaciones se vea un cambio verdadero.
y no solo apostar a lo que nos dice el gobierno o lo que nos dice la economía, sino realmente realizar actividades como el reciclado del agua o acciones muy pequeñas como la reducción, no sé, simplemente a lavar trastes o darle un uso eficiente al agua, podrían, yo pienso, que dar un nuevo enfoque a nuestra sociedad respecto al agua. Ese sería mi punto. Gracias, Nidia. A continuación, la siguiente pregunta está dirigida a Miriam Berenice, nuestra ingeniera, y es, ¿qué oportunidades ves para fomentar la participación de más mujeres en la gestión del agua, Miriam? El micrófono creo que se desactivó. Sí, aquí. Listo. Perfecto, ya estoy de regreso. Gracias, maestra. ¿Qué oportunidades? Híjole, pues creo que estas oportunidades las tenemos tenemos muchas oportunidades en el gobierno, de educación. Creo que esto podría ayudarnos también como comunidad, como mujeres, nos podría, perdón, para volver, es que traigo la idea, pero sí considero que estas oportunidades pudiéramos aprovechar que... Ay, perdón, maestra, es que me puse nerviosa. No te preocupes, Miriam, poco a poco. En general, de lo que has vivido en cuanto, por ejemplo, desde tu campo profesional como profesionistas, en esta parte de la gestión del agua, ¿consideras que sí hay las suficientes oportunidades, por ejemplo, ya ahora, desde esta visión más de la Bueno, profesión, por ejemplo? Sí tenemos oportunidades, por ejemplo, cuando yo iba a realizar mi proyecto terminal, aquí hay muchas comunidades donde podemos realizar acciones que podamos, por ejemplo, en mi área que fue el arte en el reciclaje, que fue que ayudé a concientizar a los estudiantes, y también esto fue llevado hacia los padres también, y esto ayudó mucho para hacer conciencia del agua, del reciclaje, y hay bastantes oportunidades donde podemos desarrollar, también podría ser en museos, en universidades, en las mismas escuelas, hay estas oportunidades que se podrían aprovechar para poder hacer concientización del agua. Gracias, Miriam. Bueno, pues ahora es la pregunta para Jessica Esmeralda Suárez Mujica. ¿Usted qué piensa en cuanto a su carrera como estudiante de Ingeniería en Tecnologías Ambientales? ¿Cómo le ha ayudado o cómo cree que le puede ayudar o qué fue lo que lo motivó también para acercarse a estudiar esta carrera de ingeniería? ¿Cree que le va a ayudar para muy cercano a trabajar con las mujeres, sobre todo en el ámbito del agua? Bueno, a mí lo que me acercó a estudiar esta carrera, siempre me ha gustado mucho el mar, el agua del mar, estero. Y como hace tiempo sí ya había trabajado con algo así relacionado con moluscos, y dejé mucho tiempo de estudiar y dedicarme solamente al hogar. Ahora que ingresé a la carrera y empecé a trabajar no solamente con el agua, sino con manglares y todo lo relacionado a esto, me encantó. Y dije, o sea, yo sé que puedo avanzar y en mi comunidad, que es
estoy rodeada totalmente de agua, es casi como una isla San Blas. Al ser un puerto turístico, la mayoría de la gente aquí es pescadora. Entonces, los esteros, cuando yo los observé y miré que la contaminación que está bárbara aquí y extraen de aquí moluscos, peces que son pues para los turistas, ¿no? Para el restaurante. Dije, sí hay una gran oportunidad de trabajar y enseñarle tanto al gobierno, no sé, darle información de que lo que están haciendo eh, mm, depositar el agua en ciertos puntos que no es correcto porque se están extrayendo moluscos que están vendiendo y están dañando a la gente. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros seguir avanzando y trabajar en mano con la comunidad para la limpieza sobre todo de las áreas y tratar de que no se tale tanto árbol, de hacer conciencia de que el crecimiento demográfico aquí en el pueblo está afectando no solamente la captura de peces, sino que la contaminación está creciendo mucho y debemos enseñar y hacer conciencia en ese aspecto. Por eso creo que mi carrera me va a ayudar mucho terminarla y pues ayudar a aportar algo sobre todo. Muchas gracias, Jessica. Ujú. Con ello hemos terminado esta ronda de preguntas y a continuación nos parece muy importante pasar a ver un tanto estas reflexiones y estas preguntas que tiene nuestra comunidad que nos acompaña el día de hoy. Preguntas, planteamientos, creo que hay diversos. Me gustaría rescatar, por ejemplo, aquí Rosa Venus hace una reflexión. Dice, ¿por qué si el agua se filtra a los acuíferos y estos están tan contaminados, cómo pueden ser consumidos de manera segura? Es una reflexión que nos realiza Rosa Venus. No sé si al respecto alguien quiere comentar algo sobre. Sí, adelante, doctora. A ver, hay varias cosas. Una, el agua superficial en un momento dado puede estar contaminada, pues puede estar en los ríos, en barrancas, etc. La infiltración depende del tipo de suelo, cómo se dé. No es lo mismo hablar de infiltración de agua residual en la península de Yucatán, que son suelos kársticos y que tal cual se va a ir esta agua residual a estos ríos subterráneos, que por ejemplo, esta agua superficial en los suelos aquí que nosotros tenemos o más bien, sí, en esta zona del Atoyac. Por ejemplo, nosotros hemos datado el agua de los pozos aquí de Puebla y tenemos pozos con agua de más de 35,000 años, donde esa agua no participa ya en el ciclo hidrológico, lo que significa que esa agua, no la vamos a recuperar en esa forma, pues, porque por ahí veía que el agua no se va a terminar. Bueno, no es que se termine, va a cambiar de estado y el problema es cómo vamos a utilizar esa agua y efectivamente va a ser muy costoso poderla utilizar. Y en este caso, bueno, cuando hablamos de infiltración se vuelve muy complejo hablar de que estos contaminantes necesariamente logren filtrarse en estos procesos. Es decir, lo que quiero explicar es que, primero, para que se infiltren estos contaminantes, depende del suelo y de una serie de variables que cada caso sería distinto de analizar. Eso es en lo general. Puse 2 casos extremos para visualizar que no siempre lo que hay en la parte superficial se infiltra. Y la otra es obligación de nuestras autoridades el monitorear, en este caso, la calidad del agua que se utiliza para suministro de agua potable. Y hay normatividad al respecto y hoy ha, de hecho, migrado esta normatividad y ahora no solamente se tiene que monitorear en términos de calidad, sino también en cantidad. Estamos en esa transición y
en teoría, y eso lo digo, en teoría así debería de ser, ¿no? La realidad también es que tenemos casos donde pues da un poco de incertidumbre, por no decir otra palabra, que necesariamente se estén haciendo los monitoreos adecuados como se debe por normatividad. Gracias, doctora Stephanie. Al respecto también vemos son diferentes reflexiones que nos han planteado nuestra comunidad. También si alguien quiere participar con alguna pregunta puede levantar su mano y por acá le podemos dar voz. Y claro que sí, está Guillermina. Adelante. Buenas noches, profesoras. Mi nombre es Guillermina y estoy estudiando el primer semestre de licenciatura técnico en sistemas ambientales. Yo tengo una gran angustia porque aquí en la comunidad donde vivimos teníamos un río del cual nos abastecíamos mucho de agua y como dice uno de las personas que está participando, el agua no se va a terminar, pero si no la cuidamos, si no buscamos soluciones y alternativas para no contaminarla, no es que se termine, es que qué calidad de agua es la que vamos a consumir, porque se regresa, sí, pero ¿en qué manera? No solamente se contamina por los mantos acuíferos, sino con todo lo que nosotros desechamos. Como decía Jessie hace un rato, una de las grandes problemáticas que tenemos es la creciente población en cada lugar. ¿Y qué hacemos? Los gobiernos desafortunadamente nos multan, sí, pero no se utiliza ese dinero en recuperar o en tratar esas aguas. Si no somos nosotros mismos como comunidad, ¿cuándo vamos a poder recuperar algo? Esa sería una pregunta para usted, doctora, si fuera tan amable. Agradezco su atención y espero no haberme extendido mucho. Adelante, doctora. Gracias, Guillermina. Perdón, Guillermina, ¿cuándo vamos a recuperar algo? ¿De qué? ¿Me podrías clarificar nuevamente la pregunta? Sobre nuestras aguas, por ejemplo, el agua del río de aquí abajo era totalmente limpia. De ahí nosotros lavábamos, acarreábamos para nuestras necesidades, tomábamos agua de ahí. Ahora ya nuestro monte, nuestras montañas, ya no tienen árboles, tenemos casas por la creciente poblacional que cada día se va extendiendo más y vamos acabando con los pulmones de nuestra hermosa capital. Yo vivo en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces estamos acabando con todo esto que teníamos. Había varios ríos en Santa Lucía, había ríos. Ya todo esto es de aguas negras. ¿Cuándo vamos a hacer algo nosotros como comunidad, nuestros gobiernos? Se ve la quema de los árboles casi diario. ¿Cuándo vamos a decir hasta aquí, ya no más? Sé que como humanidad tenemos la necesidad de dónde vivir, sí, pero ¿y la planeación demográfica dónde queda? Ya, Guillermina, Disculpe si me no te extendí. preocupes, no te preocupes. Entiendo, ya entiendo un poco más tu preocupación. Mira, primer cuestión, cuando hablamos de disponibilidad de agua, podemos hablar, es más, por ahí hay gráficas que muestran cómo a nivel nacional y hay gráficas que la propia Conagua en sus diferentes libros de estadísticas del agua muestra cómo la disponibilidad ha ido disminuyendo. Esta disponibilidad normalmente es en metros cúbicos habitante año.
resulta que ha ido disminuyendo de una manera muy significativa, pero en realidad está ligado al tema de población. Es decir, pues obviamente ha ido disminuyendo, pero si nosotros hiciéramos una gráfica con doble eje y por otro lado pusiéramos la población del país, pues se encontrarían de este modo, ¿no? Es decir, la disponibilidad ha ido disminuyendo versus ha ido aumentando la población. Ese es por un lado. Por otro lado, nuestros ríos, la verdad es que ¿cuándo los vamos a recuperar? Pues eso depende de todos nosotros. Hace rato, y aprovecho tu comentario para comentar lo siguiente, cuando se les preguntaba a una de nuestras compañeras el papel de la mujer en términos de agua. Resulta que si hablamos de organismos operadores de agua, que se supone que son las entidades que están encargadas de la gestión del agua en las diferentes comunidades, o deberían, ¿no? Porque hay otras figuras también, pero estas serían las oficiales. En la mayor parte de ellos figuran hombres, no mujeres. Sin embargo, digamos que esos son los de escritorio. Sin embargo, en la realidad, quienes liderean las tomas de decisiones son las mujeres. Dicho de otra forma, por ejemplo, aquí hablando de la cuenca del Alto Atoyac, yo les decía, en Zaguapan, Tlaxcala, allá hay un grupo de mujeres que fueron las que pusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por todas las omisiones que estaban generándose a diferentes niveles de gobierno, desde la federal hasta el municipal. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban muriendo de leucemia. En el lado de Puebla estamos menos organizados, estamos más pulverizados, pero también son mujeres, es decir, les puedo nombrar 4 o 5 asociaciones donde las mujeres son las que están liderando y están empujando para que el propio gobierno tome acciones. En la Ciudad de México, bueno, pues tenemos, ahí tenemos opiniones encontradas, ¿no? Porque ya una vez en un foro a nivel latinoamericano, también de casos vivos, también liderados principalmente por mujeres, digo, tenemos mucho empuje en ese sentido, porque tenemos una familia que cuidar. Entonces, veíamos diferente las cosas, porque en la Ciudad de México ya no hay suficiente agua. ¿Y qué hacen? Trasvasan de una cuenca, la consumen y la pasan a otra cuenca, la disponen en otra cuenca. Es decir, el agua residual no se la queda, sino toman el agua residual y se la donan como agua residual a otra cuenca. Eso no es sustentable. Hay quien decía, bueno, pues es que en términos técnicos es obras ingenieriles majestuosas, sí, por supuesto, pero no es sustentable. Es decir, el hecho de que le tengas que quitar el agua a otros para que tú puedas seguir funcionando, pues estás resolviendo una parte del problema, pero es como la cobija, ¿no? La jalas de un lado y descobijas a otros. Y la única, por ejemplo, alguna vez quisieron hacer trasvase de aquí, de la cuenca del Apulco, en Puebla, que por ahí el Apulco pasa muy cerca de Chignahuapan, nada más que nace en el Ixtacamastitlán y va bajando hacia el Tecolutla. Resulta que querían hacer trasvase para la Ciudad de México. Pues, bueno, al menos yo no quise participar, porque yo les decía, ¿cuándo se van a preocupar por las fugas de agua? En la Ciudad de México y también en la Ciudad de Puebla. Más o menos el 40% del agua potable se va en esas fugas. Pues arreglen primero las fugas antes de seguir pidiendo agua a otros lugares, ¿no? Es muy complejo porque además cuando hablamos de la Ciudad de México estamos hablando de una megalópolis. Ya es un sistema sumamente complejo y no necesariamente se resuelve de una manera muy simple. Lo único que sí tendríamos que estar haciendo todos es jugar un papel importante desde el rol que cada quien desempeña, ¿no? Y ser ciudadanos más exigentes, pero también más comprometidos. Es decir, sí voy a exigir, pero también tendré que estar dispuesto a dar. Perdón, creo que me desvíen demasiado o por ahí anduve, pero la respuesta no es simple, Guillermina. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Y pues damos paso, si les parece bien, a una última pregunta. Hay algunas cuestiones que se encuentran también en nuestro chat, pero nos acompaña también el profesor Martín Bonifacio. Adelante, profesor, con su pregunta. Hola, muy bonita noche. Muchas felicidades a todos. Está muy interesante el tema. Solo quería aportar un poquito más acá para contribuir a la pregunta de Guillermina, que es muy interesante. En la Ciudad de México, Guillermina, se están trabajando dos planes de ordenamiento territorial. Uno es el programa de ordenamiento territorial y el programa general de ordenamiento territorial. Van a sustituir al programa de ordenamiento ecológico y al programa de ordenamiento urbano. En estos nuevos programas que se están implementando en la ciudad, precisamente tocan estos temas, que es el rescate de barrancas, el rescate de cuerpos de agua, la reforestación, el tratamiento de aguas residuales y nuevas alternativas de abastecimiento de agua. Como bien dijo la doctora, el agua se pierde un 40% en la vía primaria y secundaria del agua potable. Esto es porque la vida útil ya se rebasó. Entonces, muy interesante lo que dijo la doctora. Sería bueno que revisaran estos nuevos programas de ordenamiento y también revisaran el programa hídrico de sus ciudades o municipios que deben de contar con ellos. Entonces, en estos programas hídricos o estos programas de ordenamiento territorial tienen los lineamientos políticos que a ustedes les permite ver de qué manera, de forma sustentable, se debe de gestionar el gestionamiento sustentable del agua. También así como la escasez del agua. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos un déficit hídrico del doble de la capacidad de recarga del acuífero de la zona metropolitana de la ciudad. Entonces, ya no podemos sobreexplotar más el acuífero aquí en la ciudad. Solo quería contribuir con esos pequeños datos para que sigan ahí desenvolviendo mucho más el tema y sigo muy atento aquí a lo que comentan. Muchísimas gracias, maestro Martín. Y pues no sé si hay algún otro punto, pregunto a las maestras Patti y Sandra si tenemos aún tiempo o pasamos a las conclusiones. Me gustaría saber si alguna de nuestras participantes todavía tiene algún punto de las preguntas que habíamos hecho, si tienen alguna participación todavía por hacer. Yo nada más especificar, bueno, como va dirigido a nuestros estudiantes, ¿no? Que yo siempre les digo que deben de tomar en cuenta justamente el contexto, el espacio geográfico donde están haciendo su investigación o cualquier situación que se quiera estudiar, porque cada lugar va a ser distinto, no pueden proponer una estrategia, luego, por ejemplo, ponen alguna problemática, pero a nivel nacional, ¿no? Y dan sus estrategias y yo les digo, no, debe de ser específica del lugar donde tú vives, porque tú estás proponiendo una estrategia para todo México, ¿no? Por ejemplo, del agua, del problema del agua, cuando cada una de las regiones y localidades, o sea, puede ir desde lo local hasta lo global, ¿no? Van a tener características diferentes, ¿no? Como decía la doctora Estefanía, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta las características, condiciones, ¿no? De cada lugar, porque no podemos dar propuestas o estrategias generalizadas, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta eso, las características, las condiciones, ¿no? El contexto económico, político, social, ambiental, ¿no? De los lugares que querramos estudiar, analizar o hacer nuestras propuestas. No podemos generalizar, ¿no? Entonces nada más puntualizar para que nuestros estudiantes pues tomen en cuenta eso, ¿no? De que todas esas propuestas que puedan ellos realizar como futuros ingenieros ambientales o las que ya están, ¿no? Ya son nuestras egresadas, pues que tomen en cuenta, ¿no? Esas características. Esa era nada más lo último. Gracias. ¿Alguien más gusta alguna última reflexión al respecto sobre alguno de los puntos? Nidia, adelante.
Ah, Perdón. No, Nidia adelante, y la Nidia, doctora. Nidia. Sí. Bueno, yo nada más quería aportar como conclusión muy general el papel de la mujer como pilar de las familias, de las comunidades, de las sociedades, em, pudiendo ser y ya siendo grandes líderes de estos cambios que se pueden generar desde actitudes o acciones pequeñas o simples y hasta más complejas, como es la educación de la familia. Yo no soy mamá, pero en mi círculo cercano hay menores y yo creo que esa sería una de las llaves fundamentales de nuestro metro cuadrado, realizar acciones que realmente puedan reflejar un cambio generacional en las próximas generaciones, valga la redundancia, y, y siendo así, realmente se va a destacar la importancia de los recursos aparte del agua, que es el tema que estamos tratando, y de las mujeres. Entonces, esa sería mi modo de conclusión. Muchas gracias, Nidia. Y doctora Estefanía. Ya, pues es que ya no sé si son las conclusiones o si faltó algo por decir, que en mi caso es lo que quiero aportar, es un poco como a Nidia, ¿no? Yo creo que la llave en puerta, así le dicen, o la llave en mano, la tenemos, bueno, todos, por supuesto, pero en especial las mujeres, porque culturalmente hablando, al menos en Latinoamérica, tenemos a cargo pues el cuidado de la familia, ¿no? Y, y digo Latinoamérica porque como hace rato les decía, me tocó estar o ha estado en foros, sobre todo desde Argentina se organiza un diplomado de casos vivos, ¿no? Y donde participan diferentes países y las mujeres son las que están, insisto, empujando. Yo creo que este cambio de paradigma puede venir de esta sensibilidad como del cuidado de la madre tierra, ¿no? Así como el cuidado de la madre tierra, el cuidado del agua, que finalmente es como esta sangre que fluye, que alimenta, que te mantiene vivo, que mantiene vivo nuestro ecosistema y del cual también somos parte. Nuestras culturas en sus saberes tienen mucha sabiduría que hemos ido perdiendo a través de procesos de industrialización y otros, ¿no? Que valdría la pena recuperar y hacerlo, recuperar, perdón, en estos diferentes contextos, como decía también Claudia, de particularizar y de no generar recetas generalizadas, que bueno, que al final de cuentas nos pueden llevar a tener mejores resultados. Como por ahí dicen, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados, pero si nos atrevemos a empujar nuevas ideas y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Desde nuestra cancha, quizás podamos ver cambios sustantivos que nos permitan, sobre todo, asegurar a nuestros chavos, a nuestros hijos, la continuidad de poder seguir disfrutando de lo que nosotros nos tocó disfrutar. Gracias. Muchas gracias, doctora Estefanía. Y con ello daremos las conclusiones de lo que es este primer conversatorio sobre mujeres transformando el mundo, un enfoque al agua. Y en este sentido, Estefanía, Claudia, Candelaria, Miriam, Nidia y Jessica nos compartieron esta experiencia que yo creo que todos recordamos de este primer contacto del agua desde niños hasta nuestras comunidades de norte, desde San Blas, desde Baja California Sur, Aguascalientes, desde Búfalo, desde Hidalgo, desde Puebla, ese sentir desde Zacatecas, ese sentir sobre el entorno y la situación actual que vive este recurso tan valioso, el agua, en nuestras comunidades. Y esto nos ha llevado a
trabajarlo desde el campo profesional y con ello poder concluir en diferentes situaciones, en diferentes vivencias de importancia a este respecto. Estefanía nos comparte esta experiencia desde lo que puede ser la gestión en el gobierno también sobre este recurso del agua, su experiencia en Puebla, por ejemplo, la importancia que tiene en la salud pública el tener un recurso lo suficientemente potable, las problemáticas de toxicidad que con ello trae también la contaminación del agua y nos hace esta valiosa reflexión. Más allá de una tecnología que sea la gran solución, hay pasos anteriores que pueden llegar a ser muy importantes, la no contaminación y su buen uso. Y esto es muy valioso y lo retomamos, doctora Estefanía. Claudia nos lleva a reflexionar también la importancia desde la educación y esto va desde el campo profesional, la educación que podemos hacer en las aulas transformadoras, desde un programa educativo que se refiere y toma y retoma este aspecto del agua, hasta la educación que se puede llevar del aula a la comunidad, que esa es todavía la más valiosa para movilizar acciones en defensa del agua. Cande nos hace las reflexiones también de la importancia sobre el trabajo comunitario y con ellos a los grandes desafíos que se enfrentan las mujeres para lograr movilizar a sus comunidades hacia la cosecha de lluvia, la reutilización del agua, considerar el agua subterránea también como valiosa en su conservación y la importancia que tiene nuestra formación como profesionistas, en este caso como ingenieras en el área ambiental, para llevar a cabo las acciones. Nidia también nos mueve sobre estas acciones en las comunidades y las acciones que pueden lograr nuestras ingenieras en un cambio verdadero. El posicionamiento de la mujer, ella nos refiere, es estratégica para el trabajo en sus comunidades sobre el agua. Y esto nos lo enfatiza Nidia. Miriam, a su vez, nos hace valorar las oportunidades que tenemos también para fomentar la participación de la mujer en esta parte, en las acciones de la conservación del agua. Desde el gobierno ha habido acciones y se abre un campo importante. Hay buen espacio que se desarrolla para las ingenieras para poder llevar a cabo la gestión y sobre todo oportunidades que se abren también desde la parte artística, un espacio estratégico también para transformar la visión de conservación del agua. Jessica Estefanía, a su vez, nos hace vivir este entorno de San Blas en el que se encuentra rodeado del agua. Ella es totalmente agua y nos lo hace referencia en esta participación y sin embargo también los problemas que se ha enfrentado en su entorno con la contaminación, con el impacto a los ecosistemas, con esta problemática en cuanto a la tala y la pérdida de ecosistemas que ha llevado su entorno y que esto lo ha llevado a tomar la elección hacia la educación y hacia la formación como ingeniera en tecnología ambiental. Esto nos hace reflexionar sobre los ciclos hidrológicos, sí, pero también sobre el papel importante y relevante de la mujer en la conservación del agua. Con ello tenemos que nuestras panelistas son en definitiva mujeres que transforman el mundo y en este caso, en este enfoque por el agua que es estratégico. Con ello, les agradecemos muchísimo su participación a todos los que nos acompañan, parte de nuestra comunidad de tecnología ambiental y a nuestros panelistas que nos llevaron a estas reflexiones tan importantes que valoramos y que trabajaremos día a día dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras comunidades, en cada uno de los proyectos, siguiendo transformando como mujeres, como compañeros hombres también, pero este enfoque de género siempre es importante tomarlo en cuenta para llevar a cabo acciones desde sus proyectos que llevan a cabo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestras, por acompañarnos el día de hoy, maestra Patti Cuautle, maestra Sandra María Armida, que nos acompañaron en esta parte de moderación también. Y pues les deseamos muy buena noche a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
Detengo grabación un segundito. Listo.